Miércoles 26 de diciembre de 2018, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación y el reconocimiento de la Comisión Interamericana al respeto de los derechos humanos en el Ecuador. La octava disposición transitoria del proyecto de reformas y el pedido del Contralor al presidente de la República para que la vete porque favorece prácticas monopólicas. Además, nos acompañará Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. El nuevo y definitivo Consejo Nacional Electoral de Integración Pluralista organiza sus primeras elecciones con el modelo de partido único y reelecciones indefinidas. La incidencia de estas reglas en publicidad y promoción electoral, financiamiento de campaña y ventaja del Estado candidato. También estará Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. La octava disposición transitoria del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación con la renovación automática de frecuencias de radio y televisión. Y el artículo 17 de la Constitución que garantiza igualdad de condiciones y condena de las prácticas monopólicas. Y tras la baja de Walter Patricio Ariza Lavernaza, alias Guacho, por parte de Fuerzas Especiales de Colombia, uno de los agentes encubiertos del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, narró cómo fue abatido el hombre más buscado por el Ecuador y Colombia. Un reporte de nuestra cadena aliada Noticias Caracol. La gente se pregunta por qué un solo disparo. O son operaciones milimétricamente planeadas, evitar al máximo una confrontación para evitar daños colaterales. ¿Y en el momento del operativo usted estaba a qué distancia? Nosotros estábamos en el grupo de asalto de seguridad para cuando ya se hubiese empezado el combate. ¿Cerca? Cerca, sí. ¿Usted lo vio? Sí. Cuando comienza el operativo, sí. ¿Usted lo ve? Sí. ¿Qué hace usted? Nosotros esperamos a que se desarrolle la maniobra militar y ya iniciamos en tiempo real inmediatamente los actos urgentes. En el momento del enfrentamiento, ¿él alcanza a tomar su fusil o los hombres que reaccionan son los que están al lado de él? Guacho no tiene tiempo absolutamente de nada porque la sorpresa y la efectividad del desarrollo de la maniobra fue contundente. Y en otro tema, la Fiscalía ecuatoriana no ha concretado ningún acuerdo con el perito Roberto Mesa para que reconstruya el tercer informe que revelaba los nombres de los presuntos asesinos del general Jorge Gabela. El perito advirtió que de no asegurarse su protección no volverá al país. El retorno al país de Roberto Mesa para que realice un nuevo peritaje y permita descubrir a los responsables del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, está en duda. Mesa, quien vive en Brasil, escribió en su cuenta de Twitter: mientras no se garantice mi seguridad jurídica y mi integridad física, mi retorno al país está en duda. Habría movimientos conspiratorios en mi contra. Ramiro Román es el abogado de la familia Gabela. Que venga al Ecuador, que si tiene alguna situación de amenaza, etcétera, las exprese públicamente y luego a través de las autoridades, para también la familia tomar cartas en el asunto y buscar que se dé las protecciones que deba dar. César Roón, quien integró la comisión, consideró que la única forma de evitar una eventual impunidad en la investigación del caso Gabela es con el retorno del perito. Hay que elaborar el tercer informe si queremos saber los nombres y apellidos de los implicados en la muerte del general Gabela. Y para aquello, el Estado ecuatoriano tiene que garantizarle al perito Mesa la vida y la seguridad. Marcela Aguiniaga, de Bloque Correísta, quien no apoyó el informe dentro de la comisión, considera que sí existen herramientas legales para el retorno de Mesa. Por ejemplo, puede ser parte del sistema de testigos protegidos. Traer al perito Mesa tiene unas condiciones especiales, pero le corresponde con eficacia hacerlo a la Fiscalía si tiene la voluntad de averiguar la verdad. La reapertura de la investigación en el caso Gabela en la Fiscalía se encuentra en indagación previa. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos. Tanto el caso de alias Guacho sobre narcotráfico y seguridad nacional, como el del perito internacional en el caso Gabela, cuyo informe pericial es la llave maestra del asesinato de excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana,
demuestran hasta la saciedad, por enésima vez, la dependencia de los órganos de justicia, de investigación y de policía del Ecuador de sus pares extranjeros. Pasan los años, ya son 3 de los papeles de Panamá y las delaciones de Odebrecht, y más de 5 del hallazgo de la justicia colombiana en el caso Balda. Y la justicia ecuatoriana sigue divagando, sin sancionar a los corruptos ni recuperar lo robado, como ordenó la consulta popular, porque unas pocas golondrinas no hacen verano. Y así vemos que no hay sentencias en firme ni formulación de cargos, pese a constataciones de Contraloría, más de 360 casos según el Contralor, más el alboroto de un Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y una Comisión Nacional Anticorrupción que no han concretado nada de nada judicialmente. La única vía es la Comisión Internacional contra la Impunidad con expertos de Naciones Unidas. Pero esto desagrada al colosal rabo de paja de la gran zorra nacional, la corrupción. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que la pone en compatibilidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Está corriendo el mes que tiene el presidente de la República para sancionarla u objetarla a fin de mejorar su contenido. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, gracias por la invitación. Dentro de la resolución de levantamiento de medidas cautelares a favor de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que el Estado ecuatoriano ha demostrado que no subsisten motivos para mantener dichas medidas y apreció también en su resolución que su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, tras su visita al Ecuador, reconoció un avance significativo en las medidas adoptadas por el actual gobierno para hacer cesar violaciones del derecho a la libertad de expresión y revertir sus efectos. La ciudadanía y el periodismo reconocen también que con el presidente Lenín Moreno cambió de hecho drásticamente la situación de censura previa y acoso institucionalizado a la libertad de expresión. Sin embargo, ¿deja cabos sueltos el proyecto de reformas a la ley? Alfredo, bueno, primero agradezco sus comentarios positivos en el marco de la gestión del presidente Moreno y de este gobierno en fomentar la libertad de expresión y obviamente en respetar la libertad de expresión de los periodistas y cualquier ciudadano de a pie. Nosotros vemos en 10 años, es difícil desmontar todo este andamiaje correísta que lo único que hizo es proteger a los funcionarios públicos. En 18 meses de gestión, como usted bien lo narra, Alfredo, hemos tenido ya unos acuerdos importantes, significativos y pronunciamientos internacionales donde hoy Ecuador es un referente internacional por la libertad de expresión. Sin duda quedan muchas cosas por hacer todavía y quedarán todavía muchas cosas por hacer, pero yo creo que el avance que hemos tenido como país en el marco de la libertad de expresión ha sido fundamental. El comentario que usted acaba de hacer hace pocos minutos es parte del proceso de libertad de expresión. El gobierno tiene una postura referente al combate a la corrupción, ha hecho todo lo posible en el marco del combate a la corrupción y hay un proceso que falta que sin duda es la justicia. Igualmente, por decir, el día viernes pasado o jueves pasado estuvo el señor Villavicencio también haciendo ciertas denuncias sobre procesos en estados de corrupción del gobierno anterior. Respetamos todo eso, la libertad de expresión, obviamente hay que ejercerlo con responsabilidad, Alfredo. El momento político que vive el país necesita y requiere de un compromiso altísimo de los medios de comunicación para no caer en argumentos o simplemente noticias falsas. Yo creo que la propuesta que hemos hecho ha sido casi en 80% avalada por la Asamblea Nacional, ha sido la reforma enviada por el presidente más debatida y quedan temas por hacer, como usted bien lo señala, y uno de ellos sin duda es de la asignación de frecuencias. Nosotros hemos conversado con el Contralor General del Estado, Pablo Celi, pide al presidente Lenín Moreno que objete la disposición transitoria
octava del proyecto de ley que revive la derogada renovación automática de frecuencias de radio y televisión, porque arropa a 3 grupos concentradores adictos a prácticas monopólicas que condenan la ley. ¿Fue un error del asambleísta ponente incluir esa transitoria de última hora? Bueno, como gobierno hemos analizado la propuesta y vamos a vetar la transitoria número 8, es la disposición del señor presidente de la República. Nosotros no podemos avalar una propuesta que se vaya en contra de la Constitución. La Constitución dice que se creen mecanismos transparentes y ágiles para la asignación de frecuencias. Esta forma de hacerlo no corresponde a como dice la Constitución. Adicionalmente, estaría yéndose en contra de un pronunciamiento del Contralor General del Estado que solicita que se revise uno por uno los 277 casos de asignación de frecuencias y se declare nulo el proceso de concurso de frecuencias. Y tercero, como usted bien lo menciona, Alfredo, nosotros vamos a ir en contra de todo lo que sea aglomeración de frecuencias en el caso del espectro radioeléctrico. Y son tres motivos que son suficientes para que el presidente vete la transitoria número 8. Sin embargo, pues el asunto es que el artículo 17, numeral 3 de la Constitución, ordena que el Estado no permitirá el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. El artículo 113 del mismo proyecto de ley prohíbe que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones o frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. Y el principio número 12 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Frente a esa realidad, pues el presidente va a vetar. Pero de todas maneras queda la inquietud respecto a la anulación del concurso. ¿Será total o se habilitarán a los que sí actuaron regularmente dentro del concurso? Bueno, antes de su viaje del presidente a Barcelona, en sus días de descanso, discutimos de este tema y la decisión, como lo mencionó, y los argumentos que usted expone, Alfredo, son 3 argumentos totalmente sostenibles en los cuales nos permiten vetar la transitoria número 8 y viene un proceso de asignación de frecuencias. Obviamente hay un pronunciamiento del Contralor General del Estado que es muy claro, que se declare nulo un proceso. Si el proceso de asignación de frecuencias ha sido nulo, nosotros tenemos que iniciar un proceso distinto. Obviamente hay ciertos medios, en este caso hay 277 frecuencias que tienen que ser analizadas uno por uno, como lo ha dicho el Contralor. Si en ese análisis alguna de esas frecuencias tiene dudoso procedimiento o simplemente es parte de un proceso de concentración de frecuencias, obviamente hay que iniciar el proceso de baja. Las 506 frecuencias que se suspendió el concurso, que están en una etapa 2, tiene que ir un nuevo proceso de, no necesariamente de concurso, Alfredo, y que quede claro, la Constitución nos dice que se busquen mecanismos de transparencia y que no se haga un concurso único como lo hizo el gobierno del régimen anterior. Nosotros podemos hacer la renovación de concursos dependiendo de cada medio de comunicación, de cada frecuencia, de cada vigencia o simplemente término del contrato de concesión. Esto nos permite hacerlo de forma más transparente y obviamente hay que acatar uno de los mandamientos de la Constitución, que es la no concentración de frecuencias. Respecto a la no concentración, que es el principio fundamental, tenemos que, aparte de lo que hay dentro del concurso, también, y fue detectada por Contraloría, también hay concentración en frecuencias asignadas fuera de concurso por Arcotel. Respecto a estos casos, ¿qué hará el gobierno? En este caso, Alfredo, hay que hacer la reforma a la transitoria número 4 del reglamento de la Ley de Comunicaciones e iniciar un proceso transparente en el caso que sea necesario. Todas las temporalidades
de licencia o de títulos habilitantes de los medios de comunicación no deben existir más del tiempo establecido. Caso contrario, debe iniciar un proceso de concurso de dichas frecuencias. Eso hay que dejarlo muy claro. El objetivo del presidente Moreno ha sido transparentar todos los procesos de frecuencias. Esto ha sido un dolor de cabeza no solo para ustedes, para los medios de comunicación, sino también para el gobierno nacional. Uno de los objetivos es fortalecer a los medios de comunicación y darles la tranquilidad para que puedan hacer su trabajo del día a día. Nosotros iniciamos y hemos conversado ya con el ministro de Telecomunicaciones, y parte del proceso de la ley de comunicación, de esta reforma, Alfredo, es que lo que tenga que ver con telecomunicaciones tiene que ir a la ley de telecomunicaciones. Esta ha sido una ley parche. Esta es una ley que tiene de cultura, de publicidad, de producción y de telecomunicaciones. El objetivo del presidente Moreno sobre esta ley es que sea una ley que cumpla los estándares internacionales, que los cumple, y que simplemente fomente la libertad de expresión. Y cada normativa que esté distanciada de este proceso tiene que ir a sus cuerpos legales, es decir, a telecomunicaciones, al fomento de cultura, al tema de producción y publicidad. En efecto, pues así lo dispone la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Andrés Michelena, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy amable, gracias Alfredo, un buen día. Samantha. Breve pausa y cuando regresemos, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, un pluralista Consejo Nacional Electoral que organiza sus primeras elecciones con las mismas reglas del Estado candidato y el partido único. Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos. De acuerdo al mandato de la consulta popular, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana cesó al CNE de partido único y mediante concurso integró un nuevo Consejo Nacional Electoral pluralista conformado por representantes de Alianza País, Creo, Partido Social Cristiano, Pachacutic y organizaciones sociales, que está organizando el nuevo proceso electoral, pero con las mismas reglas del Estado candidato, confirmando que en la transición parece que todo cambia, pero nada cambia. Diana Tamaín, presidenta del CNE, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias. La aplicación de las mismas reglas ha determinado la inscripción de miles de candidatos y la inscripción de decenas de movimientos regionales. Este esquema favorece al sistema de partido único o a un régimen sólido de partidos. Bueno, efectivamente el Código de la Democracia no tiene ningún impedimento para que restrinja la participación de las organizaciones políticas o se califiquen como tales para participar en procesos electorales. En esa medida, el Consejo Nacional Electoral procedió a calificar un sinnúmero de organizaciones políticas con peso de nivel cantonal, básicamente, y a nivel nacional, que son el mayor número de organizaciones que tenemos hasta la fecha. Sin embargo, creo que es una experiencia y un motivo más para que el debate en la Asamblea Nacional, el debate a nivel nacional de las organizaciones políticas, mirar de cerca como cifra récord la inscripción de candidaturas y de esa manera ir a madurar y a perfeccionar el Código de la Democracia en busca de la consolidación y una maduración de la democracia y la participación de los ciudadanos y ciudadanas como candidatos para ocupar cargos de elección popular. Es una oportunidad para que de esa manera podamos debatir y mirar cuál es la vía más adecuada en este sentido, mirar de cerca también cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas y por qué los ciudadanos buscan otras opciones y no maduran y no fortalecen, sobre todo a las organizaciones políticas de carácter nacional. Respecto a la publicidad electoral, se observa que esta forma parte de la política comunicacional del sistema de ley Mordaza con mesura previa, pues se prohíbe la publicidad de las agrupaciones políticas antes del inicio de la campaña y se la permite en campaña, pero igualitaria y pagada por el Estado. Entonces tenemos que la multiplicidad de candidatos y de movimientos atomiza la publicidad, causando desinterés y confusión en el electorado.
Sí, el Estado ecuatoriano a través de sus leyes permite el financiamiento de la promoción electoral y también tiene un límite de gasto electoral. Esta situación hace que tanto en las localidades, en las parroquias, en los cantones y en las provincias, las organizaciones políticas y los candidatos puedan pautar su promoción y difundir sus propuestas, básicamente quiénes son y a qué cargo están llevando adelante su candidatura. En este sentido, volvemos nuevamente, es la ley la que garantiza y es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas candidatos y de las organizaciones políticas. De esta manera podemos ver que en los territorios donde la circunscripción territorial es pequeña, realmente se atomiza y los ciudadanos en algún momento se saturan de información y no es el elemento más adecuado como para tener los elementos necesarios para emitir su voto. Por eso es que nosotros propondremos para la reforma del Código de la Democracia que se privilegie no solamente la publicidad, sino un esquema de ampliar el debate, las propuestas, donde la mayor cantidad de candidatos puedan participar y de esa manera llegar de manera más efectiva y personalizada a la ciudadanía y de esa manera difundir la propuesta que les lleva a aspirar a un cargo de elección popular. Ahora, paralelamente, el Código de la Democracia permite publicidad e información del Estado y sus entes, estableciendo ventaja para candidatos a su única reelección o sus movimientos. ¿Hasta cuándo se mantendrá este sistema de Estado candidato que también se aplica para alcaldes y prefectos de las agrupaciones presentadas en el CNE? ¿Cuándo se presentará el proyecto de reformas a la Asamblea? Bueno, sabemos que para el año electoral no es posible hacer las reformas necesarias, por eso es que a partir del 24 de marzo nosotros ya tendremos una propuesta consolidada para hacer llegar a la Asamblea Nacional, más allá de lo que ya se ha tenido un acercamiento y se ha propuesto cambiar el método de asignación de escaños, la eliminación de las circunscripciones territoriales electorales. Sin embargo, esta experiencia donde vemos afluencia de candidaturas o la proliferación de partidos políticos será una oportunidad para elevar al debate. El tema de la restricción de la publicidad de los actuales autoridades que van a una segunda reelección también tiene que ser definida de tal manera de que tengan sanciones en el caso de incumplimiento, puesto de que el actual Código de la Democracia no determina ni tipifica el delito que sería cometido cuando se hace este tipo de atropello a lo que la ley determina de manera general. Es importante también tener presente de que lo que se puede hacer hasta ahora es sancionar la campaña anticipada y dar seguimiento desde el Consejo Nacional Electoral que las autoridades electas no utilicen recursos del Estado para promocionar su candidatura en el caso de reelección. Sin embargo, no hay sanciones drásticas como por ejemplo la descalificación del candidato, que sería una de las formas de poner más control a este tipo de actividades. En efecto, el sistema post-mortem de sanciones electorales que teóricamente se aplicaría después de realizado el evento electoral, ¿bloquea el control que debe hacer el Consejo Nacional Electoral en tiempo real? ¿Sirve de algo o es inútil? Bueno, al Consejo Nacional Electoral, con las reglas de juego, con las leyes actuales, lo que le corresponde es exhortar a los partidos y movimientos políticos para que, con un principio, y es lo que hemos llamado actualmente un pacto ético que se debe tener entre las organizaciones políticas, los candidatos y la ciudadanía, llevar adelante una campaña de acuerdo a cómo manda la ley y la Constitución hasta el momento. Sin embargo, es necesario también tener reglas de juego más claras, más estrictas, que determinen sanciones que realmente permitan al Consejo Nacional Electoral llevar un control adecuado y de esa manera que el cumplimiento del mandato de la ley para que se lleve una campaña en igualdad de condiciones, con equidad y igual de oportunidades a aquellos que tienen la posibilidad de promocionar su candidatura en contra de aquellos que apenas empiezan una carrera política, sea de efectiva igualdad y sobre todo de principio de ética y de cumplimiento de la ley. Diana Tamain, presidenta del CNE, gracias por participar en Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días.
Samantha. Y tras la pausa, Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC, la renovación automática de frecuencias de radio y televisión en el proyecto de reformas a la ley de comunicación. En pocos minutos regresamos. Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Doctor, buenos días a usted y a los ecuatorianos, mis mejores deseos en estas épocas navideñas y de fin de año. Su apoyo a la octava disposición transitoria del proyecto de reformas a la ley de comunicación, que dispone de la renovación automática de frecuencias de radio y TV. No contradice el artículo 17 de la Constitución, numeral 1, que garantiza la asignación a través de métodos transparentes, en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico para radio y TV. No es una renovación automática ni para perjudicar a unos ni para beneficiar a otros. El espíritu de esta transitoria es la renovación a quienes han cumplido con sus contratos de concesión y con la ley. Y una parte medular de la transitoria, debo dejarlo claro porque muchos consideran que no es así, son los informes de auditoría que Contraloría General del Estado ha realizado, entre los cuales en sus conclusiones se dice que quienes no han cumplido con la ley y los contratos de concesión, quienes por prácticas mañosas de compadrazgo con el correísmo han obtenido estas frecuencias o quienes incurren en temas de oligopolio o monopolio, esto tiene que ser señalado y no les serán renovadas estas frecuencias, sino, y la transitoria sí lo implica, revertidas en función del Estado. Históricamente en el Ecuador las frecuencias se han esparcido según las épocas entre liberales y conservadores, velasquistas y cefepistas, febres y corderistas, izquierda democrática, pachacuti y correístas. Ese pluralismo está en la esencia de la libertad de expresión. En consecuencia, las prácticas monopólicas y concentradoras están prohibidas. Contraloría ha detectado 3 grupos con prácticas monopólicas y la octava disposición transitoria desconoce la resolución de Contraloría. Me parece que esta es una mala interpretación. La transitoria señala los informes de Contraloría que tienen que ser observados en el momento de la renovación o no de los contratos de concesión de las radios y televisoras del país. Si es que el veto tiene que aclarar, definir, delimitar para la mayor tranquilidad de todos los sectores, que así se haga. Nadie se opone a aquello. Lo importante es, y el espíritu reivindicativo de esta transitoria, es reconocer el esfuerzo valiente de radios y televisoras del país que durante el correísmo resistieron, no callaron, una prensa libre cuando se le intentó imponer una ley mordaza. Ese es el espíritu de la transitoria octava. Y nuevamente insisto, si el veto tiene que aclarar esto para que no hayan malos entendidos, deberá hacerlo. Andrés Michelena, en la entrevista de hoy, informó de que el presidente Lenín Moreno vetará la transitoria para ponerla en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cómo cree usted que debería ser el veto a esa transitoria, total o parcial? Esto deberá especificarlo el propio Ejecutivo al momento de enviarlo al Pleno de la Asamblea Nacional, si es un veto parcial, si es un veto total. Como lo he dicho, el espíritu de la transitoria era la reivindicación de quienes han luchado a lo largo de este tiempo. No era de ninguna manera, no es de ninguna manera el favorecer a ningún grupo y perjudicar a ninguno. Al contrario, esto fue una propuesta que fue recogida tanto por AER, la Cámara de Medios, y el texto final, al final del día, fue el que hizo el presidente de la comisión, recogiendo todos estos aspectos. Y es importante esto, las radios y la televisión son parte del tejido social. Hay una identificación, hay una capacidad técnica instalada, hay una inversión, y el contrato al final del día es ley para las partes. Si no se ha incumplido con los parámetros técnicos, legales y administrativos, yo no veo el inconveniente para que haya una renovación si no ha sido observado por Contraloría General del Estado. Respecto al concurso que Contraloría recomienda anular, ¿se lo debe hacer totalmente o se debe validar las asignaciones de frecuencias que fueron adjudicadas regularmente?
Quiero recordarle, doctor, que en mi época pasada de legisladora fui parte de los legisladores que pidió la suspensión de este concurso porque no tenía los parámetros técnicos, ni legales, ni jurídicos que garantice la fiabilidad de este concurso. Recuerde usted que tanto para las frecuencias de medios privados como comunitarios era un solo saco que se ponía todo el mundo a competir sin verificar, como he dicho, no solo la tradición, el público, sino la capacidad técnica instalada que tienen los medios de comunicación de tradición en este país. Creo que se debe observar los parámetros incluidos en el informe de auditoría de Contraloría General del Estado, y así está especificado en la transitoria, aunque para algunos no esté suficientemente claro. Esto el veto tendrá que aclararlo y delimitarlo. La semana pasada, el jueves, también ocurrió algo interesante, que es otro tema que usted ha venido apoyando, que se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad, con la cooperación de Naciones Unidas. Se iba a tratar este asunto en la Asamblea y no hubo quórum. Fue por el problema de las fiestas que hace que la asistencia no sea muy regular, o es que hay una conspiración, digamos, para no tratar ese tema. Dejemos claro quién no dio el quórum estando presentes en la sesión, y fue el bloque correísta o llamado la Revolución Ciudadana. ¿A qué le temen que la Asamblea Nacional haga un exhorto al presidente de la República de que se firme un convenio, como lo prometió en campaña, con las Naciones Unidas para que un equipo técnico especializado, en este momento de transición tan importante que vive el país, venga a verificar no solamente los contratos mañosos que se suscribió en la época del correísmo, sino en un periodo de aquí en adelante que se verifique lo que hizo este gobierno, lo que puedan hacer gobiernos en la posteridad, tal como se hizo en Guatemala, que tiene preso al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta por temas de corrupción. Si realmente este país quiere ir hacia la transparencia, la institucionalidad, creo que debemos dejarnos ayudar por estos equipos especializados y técnicos, y yo conmino al presidente de la República que cumpla con su palabra y que venga a Naciones Unidas a verificar estos temas de corrupción en el Ecuador. La Asamblea decidió por amplia mayoría cambiar el orden del día para tratar ese punto, y luego resultó que no hubo quórum. Se diría entonces que fue simplemente un asunto momentáneo, que sí existe la intención de la Asamblea de que se trate ese asunto, de que se resuelva ese asunto. Esperemos que haya sido algo esporádico, como usted lo indica, aunque de ninguna manera salvo la responsabilidad de los legisladores por más fiestas navideñas que hayan de asistir a las sesiones del Pleno, pero efectivamente la Asamblea Nacional tiene que tratar nuevamente este punto referente a la lucha de los temas contra la corrupción, la transparencia en el país, y los legisladores que no apoyen, es que aquí ya no hay tintas medias, o estás a favor de combatir la corrupción o la apoyas. Veamos cómo se definen esos temas en la actitud, el comportamiento y en los votos de los legisladores. Y este es un asunto que le compete solo al presidente, porque a él lo exhortan, o también tiene que ver con la Asamblea y las otras funciones del Estado. Tiene que ver con las autoridades de control, que sabemos durante muchos años estuvieron secuestradas por el poder de turno, fueron parte, por alguna razón tenemos un contralor que está huido, un fiscal general de la Nación que tuvimos que destituirlo porque estaban compinchados con el poder de turno para hacerse de la vista gorda en los temas que ellos tenían que controlar. La corrupción existe no solamente como un mal encarnado de malos funcionarios públicos, sino cuando no hay controles en un país, cuando la Asamblea Nacional no fiscaliza como tiene que fiscalizar. Pero yo no llamo nuevamente la atención al presidente Lenín Moreno de que él tiene que hacer todos los trámites necesarios para la firma de este convenio que luego tendrá que avalar la Asamblea Nacional. ¿O es que acaso hay algo de miedo en que sus actos también sean vigilados bajo esta comisión técnica? Me pregunto yo. La Asamblea Nacional tiene que tratar este punto y tiene que hacer el exhorto al presidente de la República de la convocatoria de la Comisión Técnica Anticorrupción de las Naciones Unidas. Cristina Reyes, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Alfredo, hasta el día de mañana. Mañana nos vemos y continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.